Buenas tardes. Continuando hoy con nuestras exposiciones acerca de algunas ideas pedagógicas actuales, vamos a trabajar hoy en torno al pedagogo chileno Humberto Augusto Maturana Romesín. Valga aclarar que esencialmente como pedagogo no es considerado sino más como un pensador de talante biológico y filosófico, pero que algunas de sus discusiones o temas de exposición le han dado unos aportes básicos a los problemas pedagógicos que estamos asumiendo hoy en el momento en el cual nos encontramos a nivel social, cultural e histórico. ¿Qué podemos decir de Humberto Maturana? Desglosemos su pensamiento como en dos niveles o dos ideas esenciales que son las que nos permiten entender un poco todo este corpus teórico en esencia que es lo que nos da al mundo de la educación. Estas dos ideas generales son resultado de su propuesta a nivel científico de redefinir lo que es la vida entre la realidad que existe y el observador que observa, valga la redundancia, esa realidad. Es decir, se trata de mirar qué lugar ocupa quien ve y qué lugar ocupa la realidad. En este caso, ¿qué es la educación? ¿Qué es lo que existe ahí? ¿Y quiénes somos o qué somos para ver, analizar y observar esa realidad? Por ejemplo, entre la situación actual y el fenómeno actual de las formas de la tecnología en la educación, se trata de que observemos pedagógicamente qué es lo que sucede ahí con la pedagogía, qué es lo que sucede con la enseñanza, qué es lo que sucede con el aprendizaje, qué es lo que sucede con las relaciones entre un objeto llamado estudiante y un sujeto llamado docente. Estos dos aportes esenciales que Maturana da de inicio son, uno, el hablar sobre el concepto de autopoiesis, propuesto en su libro de Máquinas y Seres Vivos en el 1972, donde lo que le pide a todo mundo es que nos demos cuenta que los sistemas sociales de seres vivos son unas redes cerradas de autoproducción para mantenerse y construirse. ¿Eso qué quiere decir? Que en pedagogía es importante entender que las relaciones que existen en un grupo de estudiantes son relaciones de seres vivos que construyen su mundo en una manera determinada y que esa misma manera determinada se autorreproduce en ese grupo, no como una condena de ser o de actuar eterna, sino de comprensión del individuo. Y dos, propuso Humberto Maturana la expresión la biología del conocer, que quiere decir que podemos explicar cómo los seres vivos funcionan en tantos sistemas cerrados que se estructuran y se construyen. Es decir, hablemos un poco fuerte en el sentido de hablar de existen los sistemas de la educación popular y existen los sistemas de la educación privada. ¿Una es mejor que la otra? No. Lo que hace falta aún es comprender cómo son esos sistemas que se dan en la educación privada y cómo son esos sistemas que se dan en la educación pública y qué es lo que necesita ese grupo de seres vivos en tanto sistema, en esa comunidad de la educación pública y de la educación privada. A grandes rasgos, esos son como los dos pilares esenciales que nos propone Humberto Maturana. Yendo más allá, hoy vamos a hablar sobre el libro titulado Desde la biología a la psicología, que en esencia no es un libro escrito por Humberto Maturana, sino son una serie de conferencias o ensayos que él trabajó y que fueron recogidos por el doctor Jorge Luzoro García en el libro que lleva este nombre. Se trata de una agrupación de textos que muestran los avances que ha tenido el doctor Humberto Maturana
en su proceso de pensamiento desde el fenómeno de la biología, es decir, de los seres vivos, a la luz de la psicología, pero una psicología que explica el sentido de esos seres vivos desde la biología. Entonces, en este libro podemos encontrar 5 aportes. 1. Entender que la disposición del discurso de Humberto Maturana es una discusión epistemológica, es decir, a partir del análisis de los principios, de los fundamentos y de los métodos propios que existen en el conocimiento humano, se hace un estudio desde la mirada de la biología que nos permita una comprensión psicológica del individuo. Aquí, en conclusión, se trata de analizar la vida de las personas en su desarrollo constante desde su capacidad de aprendizaje. En ese camino, teniendo como principio epistemológico esta mirada, vemos una segunda idea, y es que esto, que ya está implícita en la primera, de lo biológico, se trata de entenderlo desde la psicología, pero según las características esenciales de los seres vivos. Como expliqué antes en su discurso sobre la comprensión de los grupos que se constituyen y se autorrecrean, se trata de entender de qué manera se autorrecrean y autoviven esos seres según sus psiques. En esta línea de este segundo aspecto, hay algo que se trabaja hoy en día mucho, y es el problema de la bioética. Para este problema de la bioética, que es el sentido ético de la vida, esta posición del sentido psicológico o psíquico de la vida enriquece bastante el discurso. De ahí que ese análisis que hace Humberto Maturana permita una actualización de sus ideas en un fenómeno como el de hoy, en que la educación atraviesa por un camino en el que una de las preguntas es, bueno, ¿cuál es la ética de la vida según la pedagogía? Como tercer elemento de estos ensayos o conferencias que se reúnen en este libro, aparece que Humberto Maturana nos propone que hay que ir más allá de las simples discusiones conceptuales esenciales. Por ejemplo, ¿qué es vivir? Es respirar, comer, existir, nacer, vivir y morir. Él dice, no, hay que ir más allá de esas definiciones esenciales, básicas, pero lo propone en especial para conceptos que tienen que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje, tales como la percepción, la inteligencia, el mismo aprendizaje, la misma enseñanza, que se trata de definirlos a la luz de lo que es la vida. Por ejemplo, ¿qué es el aprender? El aprender en otro momento era un memorizar, cargar acá, tener. Pero dice Maturana que ese aprender hay que superar esa definición esencial tradicional para asociarla al sentido de la vida y de la existencia de las personas dentro de un marco de grupo social. Entonces, podría agregársele que a ese aprender, que es apropiarse de ese mundo social en el cual yo vivo, el entender cómo funciona, el desarrollarlo y el ayudar a potenciarlo, permiten dar una nueva definición de lo que es. Entonces, en conclusión, lo que se trata es de ir más allá de teorías esencialistas, digámoslo así, básicas, para proponer unas definiciones que nos permitan entender a ese individuo en ese marco social desde la perspectiva psicológica. Como cuarto elemento, teniendo en cuenta la visión de la pedagogía, nos invita a analizar los fenómenos del lenguaje. Una de las esencias de la vida es que las personas nos comunicamos. Entonces, entender al sujeto bios de vida desde la psicología implica entender cómo se comunica, es decir, darle sentido a ese fenómeno que se llama el lenguaje. Y para eso es importante entender la razón, las emociones, los sentimientos, las formas en que conversamos y todas esas características que nos hacen ser ese grupo determinado del que hablamos.
Como quinto elemento y en conclusión, eh, Maturana nos dice que la psicología es parte de la biología en la medida en que los fenómenos que estudia se dan en el vivir de los seres vivos, que tienen un dominio sobre sí y en proporción a ese grupo en el cual viven. Este dominio es el que determina como la dinámica de las relaciones e interacciones que existen entre los sujetos de un grupo y su medio. Así las cosas, vamos a encontrarnos ante una exposición de un libro de conferencias que nos invita más que a aprender una teoría bios de vida a la luz de la psicología, que podría ser algo así como un discurso biopsicológico, a plantearnos preguntas sobre la forma de ser, actuar, enseñar y aprender en un marco determinado. Bueno, entonces procedamos a escuchar a nuestros compañeros en un tema que nos puede aportar bastante al hilo conductor de nuestro semestre en la materia de historia de la educación y la pedagogía. Vamos a escuchar.